Hola, ¿qué tal a todos, queridos oyentes de Elecciones Bíblicas Podcast? Bienvenidos al episodio número 56. Para nosotros es un gusto darle la bienvenida a esta conversación, a esta charla en torno a Juan capítulo 4. Dwight, ¿cómo va todo? Excelente, John, gracias a Dios. Feliz de estar aquí nuevamente en este espacio para aprender de Jesús. Así es, estamos muy contentos, seguimos estudiando el Evangelio según San Juan y hoy vamos a hablar del capítulo 4, un capítulo muy conocido, Jesús y la mujer samaritana, pero hay algo más allí, no solamente está la mujer samaritana, de eso estaremos conversando hoy. Antes de escuchar la lectura bíblica, Dwight, coméntenos qué vamos a aprender hoy. Pues hoy vamos a tener la oportunidad de ver 4 encuentros de vida con Jesús. El primero, el de una mujer samaritana que se encuentra con Jesús cuando iba a recoger agua. El segundo, el de los discípulos de Jesús que también han tenido su encuentro de vida con Él y que siguen aprendiendo y transformando sus vidas. El tercero, el de todos los samaritanos que escucharon el testimonio de aquella mujer y que también recibieron una transformación en sus vidas. Y naturalmente el nuestro, el que tenemos cuando nos encontramos con Jesús, es un encuentro de vida y podemos también reflexionar sobre él. Así es, 4 encuentros de vida y estamos invitando a todos nuestros oyentes a reflexionar sobre esto y a pensar en cuál fue su encuentro de vida con Jesús y cómo ese encuentro transformó su ser para siempre. Estamos listos para escuchar la lectura bíblica y Dubái nos va a contar en qué versión vamos a leer. Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional, que repetimos, siempre es posible tener estas versiones a disposición en el medio dispositivo electrónico de preferencia, o si en papel, pues aún mejor. Adelante, Dubái, con la lectura bíblica. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo: «Dame un poco de agua». Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: «¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua», contestó Jesús, «tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida». «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed», respondió Jesús. «Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna». «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla». «Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá», le dijo Jesús. «No tengo esposo», respondió la mujer. «Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad». «Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos.
pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. En eso llegaron los discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó ¿qué pretendes o de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. ¿Le habían traído algo de comer? Comentaban entre sí los discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge fruto para vida eterna. Ahora, tanto el sembrador como el segador se alegran juntos, porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días, y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Gracias, Dubait, por compartirnos la lectura bíblica. Qué narración tan bonita, tan llamativa. Una narración llena de diálogos, una narración llena de acción, una narración donde hay varios personajes, varios escenarios, donde hay movimiento siempre. Antes de entrar a hablar un poco sobre este texto de hoy, permítame hacer un recuento del contexto. Precisamente el versículo 1, versículo 2 y versículo 3 hablan de lo que sucedió en el capítulo 3, ¿no? Recordemos que en el capítulo 3 estuvimos hablando acerca de cómo, el final del capítulo 3, estuvimos hablando acerca de Juan el Bautista y sus discípulos. Llegaron a preguntarle, venga, pero ¿por qué Jesús, su primo, está allí bautizando y bautiza a mucha gente? ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Explícanos. Y Juan da todo un discurso explicando quién no era él y quién sí era Jesús. Y en ese contexto, entonces, es cuando Jesús se da cuenta que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, y aquí viene una nota editorial, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, decide Jesús salir de Judea e irse a Galilea. Y en ese recorrido entre Judea y Galilea, si tuvieran un Google Maps, tendrían que pasar por Samaria. Allí Google Maps les diría, hay que pasar por Samaria. Y bueno, en ese camino sucede lo que hoy vamos a hablar. Pero Dubait, antes decíamos que esto que nos cuenta Juan habla muy bien de Jesús. Yo quisiera que usted tuviera ese comentario, por favor. Sí, habíamos hablado en el pasado capítulo acerca de que Juan reconocía que lo adecuado era que el ministerio de Jesús fuera creciendo y el suyo decreciendo. Sin embargo, Jesús, de una manera muy caballerosa, muy respetuosa, él, para no crear esa sombra y esos celos y ese resquemor, pues él decide poner distancia. ¿Sí? Él no quiere poner en aprietos a nadie ni nada, y entonces una actitud supremamente humilde, supremamente generosa,
pues emprende su camino hacia Galilea y es lo que nos permite tener este episodio tan bonito que vamos a ver hoy. Así es, encuentros de vida. Lo hemos titulado y precisamente en este pasaje, ya nos lo decía usted, vamos a encontrar 4 encuentros. Pero antes de ello, yo quisiera preguntarle, Dubait, y también una pregunta para nuestros oyentes. ¿Ha tenido usted encuentros de vida? ¿Recuerda alguno? ¿Por qué no nos lo comenta? Y compartimos. ¿A qué edad usted recuerda se encontró con Jesús? Bueno, yo a eso de los 14 años, sí, tuve ese encuentro con Jesús. Un encuentro en el que tuve que mirar hacia el pasado, porque yo había sido bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de mis pecados a los 12 años. Sin embargo, pues la adolescencia y pues los avatares de la vida me habían hecho como crecer un poco distraído, un poquito a la corriente de lo que marcaran mis amigos. Entonces hubo ese periodo en el cual pues parecía que yo estaba necesitando algo en mi vida y lo que sí recibía a diario era el testimonio de mi madre, que me contaba cosas de lo que hacía Jesús, testimonios, las experiencias que tenían los hermanos de la iglesia, las sanidades, el cómo llegaban a Jesús. Todas esas cosas a mí me sonaban y me sonaban y me sonaban. Y entonces hubo un momento en que confronté esa persona que yo era. Decía, bueno, yo parece que no estoy siguiendo a Cristo, no me comporto como tal. Y entonces en la casa me comporto de una manera, pues, como esperan mis padres que me comporte. Y afuera, pues, como mis amigos quieren. Entonces me estaba duplicando. Y dije, no, necesito ser verdadero. Entonces, o sigo a Jesús o me desvío del todo. Algo tengo que hacer. Y ante el testimonio de lo que yo estaba viendo que Jesús hacía, dije, yo quiero eso en mi vida. Y empecé a apegarme a este testimonio, a estas palabras, a aficionarme a lo que tenía que ver con Jesús. Y eso me transformó la vida entera. Yo estaba pasándolo mal, académicamente lo estaba llevando muy mal. Había perdido un curso y estaba en vísperas de perder otro. Y el encontrarme con Jesús me transformó la vida para bien. Yo empecé a hacer todas las cosas con más ilusión, con más entrega, con más espíritu, como que esa chispa de la vida me alumbró y a partir de ahí encontré esa fuente de agua que brotaba y que todo lo que hacía, lo hacía con ese amor y con esa chispa que da esa vida de Jesús en la vida de uno. Pues Dubait, usted nos cuenta sobre un encuentro que transforma el corazón. Nos ha dado usted testimonio precisamente de encuentros que transforman la vida. Yo le cuento que en mi caso fue similar, siendo adolescente, pero que yo recuerde un hecho puntual fue en las aguas del bautismo. Yo recuerdo haber ido pues, de niño siempre a la iglesia. Algunos dicen que los que crecimos en el evangelio de niños terminamos siendo ratón de iglesia, eso no sabíamos todo, dónde quedaba todo en el edificio, pero uno tiene que tener algún encuentro personal. Yo asistí a todas las clases para el bautismo y una clase más, pero ese momento, el día preciso en que estaba allí para tomar el bautismo, yo ahí entendí y tuve un encuentro con Jesús en ese momento. Después vendrían otros, pero ese lo recuerdo con mucha fidelidad, de que yo estaba ahí, que Él me estaba diciendo que yo estaba siendo bautizado para que mis pecados fueran perdonados. Entonces yo lo recuerdo con mucha alegría también, y eso me ha motivado a lo largo de los años a tener más encuentros con Jesús, encuentros como el que tuvo la mujer samaritana, precisamente del que vamos a hablar hoy. Invitamos a nuestros oyentes a pensar en esos encuentros en que
Jesús ha transformado su vida. Y si usted aún, querido oyente, no ha tenido un encuentro de ese tipo, le invitamos a escuchar las palabras de Jesús, porque hoy vamos a hablar precisamente de eso, de gente que se encuentra con Jesús y que escucha sus palabras y que ese encuentro le transforma el corazón. El contexto: Dubái, 12 del día, en un desierto, con una temperatura, yo me imaginé un verano. Cuando grabamos este episodio aquí en España, estamos en medio de, ¿ya estamos en la mitad del verano, Dubái? ¿O estamos comenzando hasta ahora? Un mesecito, estamos con un mes son 3 meses, de ¿no? Transcurso. Esto empezó el 22 de junio. 22 de junio, no, estamos como a 20 días, o sea que se espera un poco más de temperatura. Hace algunos días hubo aquí donde yo claro. Bueno, o se espera que en estos días haya 39 grados de temperatura. A las 12 del día, que es cuando sucede lo... 47 en la provincia de Málaga. Bueno, 47 grados sí. A mediodía. Imagínese usted un sol de 47 grados en medio de un desierto, y usted tiene que caminar de Judea a Galilea y pasa por Samaria. Y en ese paso se encuentra con un pozo donde allí hay agua. Y me llama mucho la atención la descripción que hace el narrador, que nos dice que Jesús a esa hora se acerca al pozo y que Jesús estaba cansado del camino. ¿Como alguna canción por allí? No, aquí estamos hablando de Jesús. Cansado del camino, llega a un pozo y... era las 12 del día y había una mujer que a esa misma hora, con ese mismo calor, había ido allí a sacar agua. Y comienza una conversación que, en la cual nos podríamos quedar muchísimo tiempo, pero que vamos a dar algunas puntaditas. Jesús le pide agua. La mujer le dice que cómo se le ocurre pedirle agua a ella, si es que ella es samaritana. Y entre samaritanos y judíos pues no la llevaban bien. Dubái, ¿usted nos puede comentar un poquitico acerca del trasfondo de esta parte? ¿Qué elementos hay allí que nos llaman la atención? Pues tenemos el contraste con una historia que teníamos anterior, donde un hombre viene por la noche a hacer consultas con Jesús. Esta mujer, se ha especulado mucho de por qué fue a mediodía a recoger el agua cuando el sol más agobiaba. Entonces algunos plantean que era porque ella no quería encontrarse con otras mujeres. Plantean que no era socialmente, no quería estar con aquellas otras mujeres. ¿Sí? Eventualmente se argumenta que sus 5 maridos anteriores que tenía, vamos a ver, eso lo hemos leído, entonces que esa podría ser una razón por la cual no quería encontrarse con nadie más. Es más, con Jesús tampoco quería establecer una conversación y dice, ¿por qué me hablas? Los samaritanos y los judíos no se hablan entre sí, no me pidas agua. ¿Sí? Hay otro elemento importante que me llama la atención, y es precisamente el hecho de que era una mujer, en un contexto donde las mujeres no hablaban con los hombres. No era bien visto que una mujer hablara con un hombre. Segundo elemento, o tercer elemento, además del que usted nos comentó, es que precisamente los samaritanos y los judíos no las llevaban para nada bien, ¿no? Recordemos un poco la parábola del buen samaritano y cómo Jesús usa la imagen de un samaritano para darle una lección de vida a aquel intérprete de la ley que le estaba haciendo preguntas, no con una buena intención. Aquí entonces vemos a una mujer. Judíos y samaritanos no se hablaban para nada, eran opuestos, unos creían otra cosa, unos creían una cosa, los otros creían lo otro, así como lo vamos a ver aquí. Pero allí se entabla una conversación. Jesús le dice, si conocías el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Antes sería al contrario. Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer, en una inteligencia asombrosa, Dubái, no sé usted qué opina de esto, le responde que si él era mayor a su padre, al padre de Jacob y a los que le establecieron ese pozo allí. Aquí comienza entonces una conversación que va cambiando de tono. En principio se habla del agua, pero el agua va pasando a ser agua de vida
agua para el corazón, y allí va viendo una evolución en la conversación, que es distinta a la conversión de Jesús con Nicodemo. ¿Qué tiene usted para decir, Dwight, sobre esto? Pues asombra el nivel de la conversación que se adquiere. Una mujer sencilla, pero con un conocimiento pues profundo, interesante. La verdad es que entre la conversación de Nicodemo y la conversación de esta mujer, yo las cosas que plantea esta mujer las encuentro muy buenas, muy buenas. Y Jesús está cambiando el sentido del líquido. Este líquido que nos sacia nuestra sed, pasa a ser el líquido que nos sacia la vida. ¿Sí? El agua de vida eterna es la que empieza a servir Jesús. Trae acá a tu marido. Es como que servir el agua en el vasito. ¿Sí? Trae acá a tu marido. Y entonces ella dice, no tengo marido. Y Jesús le responde, bien has dicho. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Una cosa que esta mujer empieza a de una vez identificar como que saber quién era el que estaba hablando con ella. ¿Sí? El tema cambia y entonces este que está allí no es solamente un señor que pasa pidiendo agua, sino que la mujer le dice, me parece que eres profeta. Y automáticamente cambia el tono o cambia el tema y comienzan a hablar de la adoración, ¿no? Ustedes dicen que se adora en Jerusalén. Nosotros decimos que es en otro lugar, ¿cierto? Y cambia por completo la temática. Estábamos hablando de agua y ahora estamos hablando de adoración. Y Jesús le da una respuesta maravillosa. Le dice, bueno, nosotros decimos que es en Jerusalén, ustedes dicen que es en otro lado, pero llegará el momento, correcto, en este monte, pero llegará el momento, y aquí no hay un nosotros y un ustedes, sino hay un todos profundo, y llegará el momento en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y le da una verdad maravillosa, Dios es espíritu, y los que le adoran verdaderamente, los que le adoran en espíritu y en verdad, ellos son los que deben adorar. Es necesario que ellos adoren, ¿no? Entonces, la conversación que estaba por allá en agua, en pozo, en historia, pasa aquí a hablar realmente de la identidad de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Y qué cambios traía Jesús? Y la mujer lo reconoce, no sé, versículo 25. Me parece que eres, dice la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, y cuando Él venga nos va a declarar todas las cosas. ¿Y Jesús qué le dijo? Yo soy el que habla contigo. Es una declaración increíblemente profunda de parte de Jesús. Aquí hemos repasado las reminiscencias del Génesis, del Éxodo. Otra vez estamos en esta presentación de Jesús, el yo soy el que habla contigo, que lo vamos a encontrar en múltiples oportunidades aquí en el libro de Juan. Este es un yo soy muy autorizado por parte de Jesús. Yo soy el que habla contigo. El Mesías, sí. El Mesías nos va a declarar todas las cosas. Yo soy el que habla contigo. En la escena llegan los discípulos que estaban por allá buscando algo para comer. Se asombraron de ver a Jesús hablando con una mujer, y más una mujer samaritana. Entonces la mujer, al ver ya que llega más gente, deja el cántaro y sale en dirección a la ciudad y llega a anunciar. Y aquí vemos una misionera completa. Aquí vemos a alguien que ha tenido un encuentro con Jesús, que algo ha removido en su corazón y que sale a decírselo a otros. Mientras eso sucede, mientras ella va y le dice a los hombres de la ciudad, vengan porque me he encontrado a alguien que me ha dicho toda la verdad, ¿no será este el Cristo? Se lo pregunta. Mientras tanto, hay una conversación de Jesús con los discípulos. Los discípulos le dicen a Jesús que por favor venga a comer, que coma algo, y Jesús les habla acerca de su comida. No es una comida
como normal, ¿no? No es una comida como la común y corriente, sino que es hacer la voluntad del que le envió y que acabe su obra. Y aquí su obra está representada con una metáfora, y la metáfora del cultivo de Dwight. ¿Qué nos puede contar usted acerca de este elemento metafórico del cultivo y cómo los discípulos entran a ser parte de esa metáfora? Me gusta mucho ver como los podemos poner en los diferentes papeles. Y yo en este momento quisiera ponerme un poquito, espero no ser atrevido, en los zapatos, en el sentimiento, la sensación de Jesús. Él estaba cansado en un principio, pero aquí como que se le hubiera desaparecido el cansancio, como que se le hubiera desaparecido el hambre, se le desapareció la sed. Y esa sensación, esa saciedad que produce el compartir estas cosas, ¿sí? Mientras lo pronuncio lo siento, porque uno esa sensación que tiene cuando hay esos momentos especiales de la vida, ¿sí? Es decir, yo no me imagino a alguien que está en un momento bello de la vida. Imagino, por ejemplo, a alguien que está en su, no sé, en su graduación, un evento solemne, muy especial, muy significativo. No está pensando, ay, yo quisiera comerme un pedacito de jamón, ¿qué bebida me toma? No, está está con esos sentidos abiertos, y Jesús lo veo así, con primero esa sensación de cansancio que tenía desde lo humano, desde el sol, el agobio de toda esta... Pero esta conversación donde se siente esta agua fluir, y esta reacción de la mujer que recibió esa agua de vida y sale disparada a compartir lo que acaba de recibir, porque esta agua rompe. El cántaro pasó a segundo plano, la mujer se va a compartir, y Jesús también siente esa alegría, esa felicidad. Y entonces los discípulos no entendían, porque ellos estaban apenas asombrados de que Jesús estuviese hablando con una mujer, y además samaritana. Entonces empezaban a insistirle, pues claro, habían ido al pueblo a por pan, a por comida, y cuando vienen no le reciben. Entonces, claro, desconcertante, sí, pero ¿quién le habrá traído pan? ¿Y por qué está hablando con una mujer? Y además samaritana. Y nadie se atrevía a decir nada, pero todo estaba circulándoles ahí en la mente, y todos confundidos, ¿sí? Pero Jesús les empieza a aclarar más cosas respecto del oficio que hacen, ¿sí? Y les dice, no, es que hay otros que han sembrado, muchos profetas, mucha historia que ha habido detrás, muchas frustraciones, algunos aciertos. ¿Cuántas historias de vida se pueden contar del Antiguo Testamento, de gente que ha buscado a Dios a su manera, a su criterio, pero ahora estamos con un don de Dios increíble? Porque esas fueron las palabras de Jesús. Si conocieras el don de Dios y quién está hablando contigo, entonces Jesús les empieza a decir, están afortunados de vivir este momento. Este momento está estupendo. Sí, siéntanlo, porque están sembrando, están recogiendo donde otros sembraron. Y ese sentido de alegría dual que usted nos comenta de manera muy acertada, yo lo encuentro en los siguientes personajes que entran a la historia. Jesús está conversando con los discípulos, la mujer ha ido a decirle a los hombres de la ciudad todo lo que ha pasado, y ellos creyeron a la palabra de la mujer. Entonces vinieron a donde estaba Jesús y le rogaron que se quedase con ellos, que fuera a la ciudad, por favor, quédese aquí. Y Jesús fue y se quedó con ellos durante 2 días. 2 días de múltiples encuentros, 2 días de Jesús enseñando, 2 días de Jesús compartiendo con los samaritanos allí en su terruño, allí en su ciudad, y donde muchos más creyeron por la palabra de él. Y sacaban una conclusión:
y le decían a la mujer: ¿sabe algo? Ya no creemos por tus palabras, sino que creemos porque hemos oído nosotros mismos a Jesús. Y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Qué forma de cerrar. Yo encuentro aquí también alegría de la que usted estaba hablando. Encuentro unos elementos maravillosos que nos invitan precisamente a reflexionar sobre encuentros que transforman nuestra vida. En este pasaje que hemos leído, que hemos conversado hoy, hemos encontrado a una mujer con una cantidad de situaciones particulares, situaciones culturales, situaciones de tipo afectivo, situaciones de tipo laboral, que está allí a las 12 del día sacando agua, pero la conversación con Jesús le transforma la vida. Unos discípulos preocupados por ir a buscar algo para comer, unos discípulos preocupados porque su maestro está aguantando hambre. Jesús les dice: no, hombre, mi comida es participar de la obra para la que he sido llamado, y ustedes están invitados a participar de esto, ustedes han venido a cegar. Unos hombres que vienen e invitan a Jesús, todos los principales del pueblo, lo invitan a su ciudad y allí lo escuchan hablar y reconocen que verdaderamente este es Jesús, el Salvador del mundo. Me llama mucho la atención eso, porque antes habían hablado de ustedes y nosotros, ¿cierto? Los judíos y los samaritanos. Aquí ellos dicen el Salvador del mundo, y aquí estamos todos incluidos, los judíos, los samaritanos y nosotros también. Y usted, querido oyente que nos está escuchando, también está incluido aquí. Cuando ellos dicen el Salvador del mundo, en la palabra mundo está usted también. Así que qué bueno ir cerrando Dubái con una reflexión en torno a lo que este pasaje nos deja. ¿Cuál sería entonces la lección bíblica que podemos tomar de este pasaje? Estamos frente a la oportunidad de que Jesús nos dé el agua de vida. Y el agua de vida consiste en que escuchemos sus palabras y que podamos resolver todas esas inquietudes de la vida, de la existencia, de lo que concebimos que es Él, como esta mujer, sencilla como era, pero tenía unas preguntas acerca de la existencia supremamente relevantes. Creo que todos nosotros, los que nos escuchan, todos tienen esas preguntas súper relevantes de la vida. Todos, sin excepción, tenemos esta oportunidad de pensar en lo trascendente. Sí. Y tenemos la oportunidad de que Él directamente nos escuche, porque el don de Dios y quién está hablando, ¿sí? Si conocieses el don de Dios y quién es el que está hablando y continúa hablando, continúa. No, Él vive y sigue dándonos esa agua. Y sigue como a sus discípulos invitándolos a disfrutar el momento. Disfrutar ese momento. En medio de tanto sol, tanto ajetreo de la vida, el cansancio del camino, podemos disfrutar esta sensación de tenerlo a Él. Y que pues unos sembraron, pero nosotros estamos recogiendo. Entonces disfrutar esa sensación y permitir que su palabra nos transforme. Que podamos decir como los samaritanos: creemos por lo que Él ha dicho, Él es el Salvador del mundo, Él es mi Salvador, nuestro Salvador. Precisamente esas palabras nos motivan a tomar entonces elecciones en nuestra vida. Yo me autoinvito en esta ocasión, porque también el pasaje nos habla a nosotros, a tener encuentros de vida con Jesús donde escuchemos sus palabras. Creo que es un elemento fundamental para nosotros. Pensando en este pasaje vino a mi mente Hebreos 1:1. Dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Está hablando precisamente de Jesús. En este momento nos habla por Jesús. Y en el episodio anterior de Lecciones estábamos hablando de que Juan decía de Jesús que en él estaba toda la palabra de Dios. Entonces qué bueno poder encontrarnos con Jesús, decidir encontrarme con Él, escucharlo y permitir que sus palabras, que son vida,
sus palabras, que son transformadoras, llenen mi corazón y me transformen por completo. Pues Dubái, ha sido un encuentro muy interesante haber estado hoy hablando acerca de este episodio, y que Dios nos ayude para que las palabras que hemos escuchado hoy, las palabras de parte de Jesús, tengan en nuestra vida un refresco, sea nuestra vida como un refresco, como agua, como una fuente que salte para vida eterna. Creo que estamos llegando al final de este episodio, y en el próximo vamos a seguir hablando acerca de Juan. Terminaremos el capítulo número 4 y pasaremos al capítulo número 5, donde hay 2 milagros de Jesús. Jesús sana al hijo de un noble y el paralítico de Betesda. Invitamos a nuestros oyentes a leer el pasaje previamente para prepararlo para nuestro próximo encuentro. Dubái, ¿algo más para decir? Tengan ustedes unas palabras de cierre, por favor. Pues entre la comparativa del milagro o las palabras de Jesús con Nicodemo y las palabras de Jesús con la mujer de Samaria, me quedo con admiración por el cómo reacciona esta mujer, porque ella deja su cántaro y enseguida va y proclama. Una reacción más tímida tuvo Nicodemo. Tengo muchísimo para aprender e imitar de esta mujer tan ejemplar. Así es, creo que cada vez que conversamos acerca de la palabra de Dios, retos nuevos llegan a nuestra vida, y esa es la intención precisamente de Lecciones Bíblicas, poder estudiar la palabra de Dios para encontrar en ella lecciones que nos motiven a tomar elecciones en nuestra vida. Así nos despedimos de este episodio, deseándoles bendiciones de Dios, y les enviamos un fuerte abrazo desde Mollina, Andalucía, España, y también desde Málaga, Andalucía, España. bendiciones a todos.